La versión 0.1 es la primera versión de acceso anticipado de Baldi's Basics Plus. Se lanzó en Steam, itch.io y GameJolt el 12 de junio de 2020. Esta versión implementó todo lo nuevo que ofreció la versión demo y de la versión Kickstarter. La versión 0.1.1 es el primer parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 13 de junio de 2020. Adiciones. Se implementaron teclas de acceso rápido para las ranuras de elementos y se eliminó la opción de tecla para la ranura de elemento 6 sin usar. Ajustes. Los valores de semilla personalizados ahora están limitados a valores mínimos y máximos de int32. El menú de pausa ahora mostrará la semilla actual para ayudar con los informes de errores. Se aumentaron los búferes de aparición de escritorios y mesas de comedor para que ya no puedan aparecer tan cerca uno del otro que bloqueen áreas. También se redujo el tamaño de sus áreas de impacto. Ahora, el juego cargará la configuración de pantalla del último jugador al iniciarse. Los distintos jugadores pueden seguir teniendo distintas configuraciones de pantalla y el último jugador tendrá la suya cargada cuando se inicie el programa. Al cargar un jugador diferente, se cambiará inmediatamente a su configuración de pantalla. Corrección de errores. Se solucionó el problema del bloqueo del juego al completar mapas de desafío. Se corrigieron algunos errores causados al intentar ver el mapa avanzado en excursiones de campo o en el ascensor. Se solucionó el problema por el cual Baldi no se movía en la excursión a la granja. Los subtítulos ya no impiden que se haga clic en los elementos del menú. Los escritorios ya no pueden aparecer alrededor del centro de la oficina del director. Se solucionó el problema del bloqueo del mapa avanzado en niveles predefinidos. Se solucionó un problema extraño en la pantalla de pausa, que implicaba que el cursor del sistema a veces no se bloqueaba nuevamente y que varias pantallas de menú se mostraban una encima de la otra. La versión 0.1.2 es el segundo parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 19 de junio de 2020. Ajustes. Playtime ahora se vuelve triste cuando el jugador corta su cuerda para saltar. El temporizador de la señora Pomp desaparecerá una vez que finalice su clase. La señora Pomp tiene una nueva línea de voz para cuando ve al jugador. El silbato del director ahora hace que el director de la cosa llegue a la ubicación del jugador súper rápido. Esto está acompañado por una nueva línea de voz. Este elemento será aún más útil una vez que el director pueda enviar PNJ de tensión en una actualización futura. Se ha debilitado el director. Una vez que se ha visto al jugador romper alguna regla, ahora es posible perderlo. Viajará al último lugar en el que vio al jugador y, si no lo vuelve a ver en ese momento, comenzará a deambular hasta que vuelva a verlo. Seguirá enfadado hasta que logre atraparlo. Esto no se aplica al desafío sigiloso. Ahora Gota Sweep fue algo nerfeado. Se ralentizó un poco. Ya no barre con una fuerza igual a su velocidad. Ahora la fuerza es un poco menor, lo que significa que el jugador y los NPC lo atravesarán lentamente en lugar de estar siempre al frente de su barrido. Ahora se puede utilizar WD-NOSKE en los casilleros azules. Los casilleros silenciados se pueden utilizar 3 veces antes de que comiencen a hacer ruido nuevamente. Se ha reducido el efecto de la goma de mascar Beans. No ralentiza tanto al jugador como antes, pero sigue afectando a los NPC de la misma forma que antes. Ahora se pueden usar tijeras de seguridad para cortar la goma de mascar de Beans. Las puertas batientes unidireccionales ahora pueden atravesarse en cualquier dirección mientras estén abiertas. Ahora se puede hacer clic en el número de versión en el menú principal para ver todos los registros de desarrollo en itch.io. Corrección de errores. Se solucionó un error que afectaba al juego y que se producía si el archivo namelist.dat estaba dañado. Si el archivo está dañado, el juego buscará archivos guardados en el directorio y creará un nuevo archivo namelist basado en los archivos guardados existentes. La señora Pomp ya no perseguirá al jugador mientras lleve una etiqueta con su nombre. Se solucionó el problema del susto de Baldi que solo funcionaba a veces. Se corrigió un error que permitía a los jugadores colocar carteles de portales en las paredes adyacentes al borde del nivel. El tiempo de detención ahora aumentará correctamente a 99 después de alcanzar una detención de 60 segundos, en lugar de alcanzar un máximo de 65. Se corrigieron algunos subtítulos faltantes o incorrectos. Los árboles del patio de juegos ya no deberían aparecer oscuros ocasionalmente. El fondo del mapa ya no se ve afectado por la niebla. Se corrigieron algunos nombres que aparecían cortados en los costados de la pantalla en los créditos en pantallas 4, 3. Los subtítulos ya no aparecen mientras estás dentro de la biblioteca. Se corrigió un error tipográfico en la descripción de la excursión a la granja.
Se solucionó el problema del audio de susto que seguía reproduciéndose al volver a intentar un nivel. Se solucionaron algunos problemas que provocaban que algunos bucles de audio del entorno no se vieran afectados por la configuración del volumen. Los cambios realizados en la configuración solo se aplican a los sonidos que comienzan a reproducirse después de que se realizan los cambios. Se solucionó el problema del panel U-Canting que no se representaba en ciertos mapas de desafío. El jugador ya no puede ver el juego en segundo plano cuando usa el mapeador de control a mitad del juego. Se arreglaron las trampas para osos usando un sonido de marcador de posición. La versión 0.1.3 es el tercer parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 7 de julio de 2020. Ajustes. El objeto etiqueta con el nombre de la facultad ahora funciona contra los frijoles y las tizas. Mientras esté en uso, ambos personajes ignorarán al jugador. Al deambular por áreas abiertas, los NPC ahora evitarán elegir los bordes para caminar si es posible. El director de la cosa ahora puede enviar a Itzabuchi a detención si lo ve intimidando al jugador. Se ha ampliado el tiempo del evento de fiesta. Ahora durará entre 50 y 80 segundos. Antes, podía durar entre 30 y 60 segundos. Se ha ampliado el tiempo del evento de la sala misteriosa. Ahora durará entre 90 y 120 segundos. Antes, podía durar entre 45 y 60 segundos. Se agregó un número de versión a la pantalla de inicio de sesión. Se redujo el tiempo de culpa por usar la bisoda de 3 segundos a 0,8 segundos. Con este cambio, el director de la cosa prácticamente tiene que ver al jugador usar la bisoda para poder regañarlo por ello. Se eliminaron los raros muros unidireccionales del nivel 3. Los subtítulos a los que les falta un valor ahora simplemente mostrarán la clave que buscan en lugar del mensaje genérico texto localizado no encontrado. Se eliminaron algunas advertencias de depuración innecesarias que podrían causar desaceleración. Corrección de errores. Los NPC ya no pueden pasar a través de las máquinas matemáticas. Las puertas ahora hacen ruido cuando las abren los NPC, antes solo hacían ruido al cerrarse después de que las abriera un NPC. Se corrigió un error que causaba que los cuadernos aparecieran un poco más lejos de la máquina de matemáticas cada vez que se generaban en modo infinito. Se realizaron mejoras en la funcionalidad de guardado que, con suerte, evitarán la corrupción de datos guardados. En lugar de bloquearse, el juego ahora mostrará una pantalla de error cuando se intente cargar una partida guardada dañada. Si el archivo de datos de puntuaciones altas está dañado, el juego ahora lo restablecerá automáticamente a los valores predeterminados. Se corrigió un error que causaba que los créditos del patrocinador no se mostraran. Se corrigió un error que permitía que aparecieran botones en salas misteriosas. Se corrigieron los árboles invisibles en los patios de juegos de los niveles prefabricados. Ingresar guión en un campo de semilla ya no bloqueará el juego y, en su lugar, seleccionará una semilla aleatoria. Se corrigió un error que causaba que la señora Pom comenzara a atacar al jugador cuando hacía clic en una puerta bloqueada. Al ser movido mientras se está dentro de un casillero, al usar un teletransportador o al ser teletransportado por artesanos y artesanos, por ejemplo, el jugador ahora será removido del casillero. Se corrigió un error que permitía al jugador colocar carteles de portal en casillas en las que Chalkles podía aparecer. Se corrigió un error que permitía al jugador colocar carteles de portales en casillas que estaban bloqueadas en el lado del jugador de la pared. Se corrigió que el subtítulo del sonido de aparición de Chalkles fuera demasiado corto. La versión 0.1.4 es el cuarto parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 25 de julio de 2020. Adiciones. Se agregó un mensaje de texto en la pantalla de inicio de sesión para ingresar el nombre del jugador si no se han agregado nombres. Se volvieron a agregar la cuenta regresiva de Baldi y los clips de audio. ¿Listo o no? Aquí voy. Ajustes. Los remolinos ya no eliminan objetos. En cambio, ahora absorberán al jugador y a los NPC, y los teletransportarán a otro lugar del mapa. También se ajustó la cantidad de remolinos que se generan durante una inundación y la fuerza de los remolinos. Se ajustaron los sombreadores para lograr un rendimiento potencialmente mejor cuando la niebla no está activa. Actualizado a la última versión de Unity 2019-4.5 F1. Corrección de errores. Se realizaron varias correcciones al generador de niveles. Los siguientes cambios provocarán cambios en las semillas. Todos los tipos de puertas batientes ya no deberían poder aparecer uno encima del otro. Las habitaciones ya no pueden aparecer en las esquinas de los pasillos y otras habitaciones. Esto es para corregir un error que podía permitir que aparecieran habitaciones, pero no tenían conexión con un pasillo o una habitación.
Esto ocurría más comúnmente con el armario de Gota Sweep. Se corrigieron varios errores que permitían que elementos como casilleros aparecieran sobre ventanas y carteles detrás de objetos que cubrían las paredes. El director de la cosa ya no puede quedarse atrapado dentro de Itzaburi mientras intenta enviarlo a detención. Los cuadernos de Mad Machine ahora aparecerán en el mapa en modo infinito cuando reaparezcan, pero antes de que se resuelva el nuevo problema, el generador de niveles ya no conectará los mosaicos con los mosaicos nulos, que se usan en los ascensores. Esto soluciona un error que permitía que los pasillos rara vez se conectaran con el interior del ascensor. Se solucionó un error por el cual el tiempo de juego no volvía a la velocidad normal al usar una etiqueta con el nombre de la facultad mientras perseguía al jugador. Se corrigieron las texturas del casillero al revés. El director de la cosa ya no dejará de correr cuando sea empujado por una fuerza externa al usar el silbato del director. Se corrigió un subtítulo faltante que se mostraba cuando los cuadernos reaparecían. Se ha corregido el desvanecimiento de los sprites de Chalkles. Ahora, el desvanecimiento pasará de negro a blanco, en lugar de pasar de transparente a completamente opaco. Se solucionó el problema con el cual Cloudicopter seguía soplando viento incluso si abandonaba su ubicación para ir a una fiesta. Ahora se puede salir de los ascensores desde el interior cuando están cerrados como una salvación si el jugador de alguna manera accede a un ascensor cerrado. La versión 0.1.5 es el quinto parche de actualización de Valdis Basics Plus. Se lanzó el 15 de agosto de 2020 y es la subversión final V01. Cambios documentados. Ajustes. Los remolinos ya no arrastran al jugador hasta el suelo. Se aumentó la velocidad a la que se forman los remolinos de teletransportación, los que aparecen en el lugar al que se teletransporta una entidad, no los que aparecen cuando comienza una inundación. Se redujo la cantidad de remolinos que se generan en el evento de inundación. La cantidad anterior solo estaba destinada a fines de prueba. El reproductor de cintas y el teléfono público ahora tienen un periodo de recuperación antes de poder volver a usarse. El tiempo de juego ahora se vuelve triste y cancela el minijuego de saltar la cuerda si el jugador ingresa a un casillero mientras juega. Corrección de errores. Se corrigió un error que permitía que los globos de Mad Machine fueran arrastrados hacia abajo cerca del suelo cuando se sostenían mientras el jugador era succionado por un remolino. Se arregló el problema del esquibox del patio de juegos. El jugador ya no debería poder ver objetos desde el interior de la escuela por encima de la cerca. Se marcaron todos los sombreadores como opacos. Ahora todos los sombreadores son sombreadores recortados. Esto solucionó prácticamente todos los problemas de clasificación del juego. La resistencia ahora se recarga dentro de los casilleros, mientras te teletransportas y mientras eres absorbido por un remolino. Se modificó el navegador de NPS para garantizar que el valor de altura de los destinos sea siempre el mismo. Esto debería reducir el temblor vertical que a veces veía el jugador de los NPS. También debería evitar errores en los que ciertos NPS se hundían en el suelo. Se corrigió un error que causaba que los NPS se quedaran atascados al deambular por áreas abiertas con solo una entrada/salida y sin mosaicos sin paredes. Se corrigió un error que permitía al jugador conservar los efectos de la etiqueta con el nombre de la facultad después de que desapareciera si moría o abandonaba con una y luego usaba otra antes de reiniciar el programa. Se corrigió un error que causaba que los jugadores se quedaran atascados en la capa incorrecta, eliminando todas las colisiones al salir mientras estaban ocultos en un casillero, mientras se teletransportaban o mientras eran absorbidos por un remolino, y luego se escondían nuevamente antes de reiniciar el programa. Se corrigió un error que permitía a los jugadores usar cintas en reproductores de cintas y monedas en teléfonos públicos sin que los elementos se agotaran en el modo explorador, lo que permitía usar los elementos infinitamente. Se corrigió un error que causaba que 8 apareciera como subtítulo cuando comenzaba el evento de niebla. Se modificaron un poco las cámaras para eliminar los conflictos que se producían al asignarlas a varias ubicaciones. Esto se hizo principalmente para corregir un error que provocaba que la cámara estuviera en la ubicación incorrecta al ingresar a un casillero mientras se jugaba a saltar la cuerda. Se corrigió un error que permitía que aparecieran remolinos en lugares donde no deberían, como dentro del ascensor. Se ha corregido un error que permitía que los remolinos enviaran al jugador a lugares donde podía quedarse atascado. Esto ya no debería ser posible. Cambios no documentados. Se agregó accidentalmente un error en este Alti Challenge en el que todas las flechas del principio de la cosa en el mapa siempre apuntan hacia arriba, independientemente de si se están moviendo hacia arriba, lo que se solucionó en la V02.
El tiempo de juego que se vuelve triste cuando el jugador ingresa al casillero también corrige el problema que hacía que el jugador pudiera mirar desde diferentes ángulos mientras estaba en un casillero azul, después de completar su minijuego. La versión 0.2 es el sexto parche de actualización y el primero importante de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 12 de septiembre de 2020. Cambios documentados. Ajustes y adiciones. Se agregó la tienda de Honji. Se agregaron muchas formas nuevas de ganar puntos y UTOUG, entre ellas, recogiendo cuadernos regulares, terminando de saltar la comba completime excursiones, bono de tiempo, bonificación de calificación. Se agregaron muchas ilustraciones nuevas, en su mayoría reemplazando gráficos que antes eran marcadores de posición. Los gráficos actualizados incluyen pantalla del ascensor, ascensor en el juego, el armario de Gota Sweep, la máquina de matemáticas de Baldi gancho de agarre, estaminómetro. La pantalla de resultados del ascensor ahora muestra valores precisos en lugar de marcadores de posición. Se agregó caos de gravedad. El gancho de agarre ahora se puede usar 5 veces en lugar de solo una antes de agotarse. Baldi ya no puede hacer que el jugador pierda un tubo de energía si su regla está rota. Corrección de errores. Se realizaron cambios en los sombreadores de sprites que deberían evitar la agrupación automática, lo que causaba que los sprites se oscurecieran cuando varios de los mismos sprites estaban cerca uno del otro. Se ha corregido el script que maneja los sprites con múltiples ángulos, un premio, la prueba. Antes, los ángulos de visión no eran del todo correctos. Se modificó el script que utilizan los NPC para ver al jugador, de modo que lo detecten de manera constante incluso si este se mueve rápidamente o está dentro del NPC. Esto ocasionalmente causaba un comportamiento extraño. Se solucionó el torpe movimiento vertical del mouse con el mouse del juego, lo que debería resultar en un movimiento más fluido. Los carteles del portal fijo no se mostraban correctamente. Se solucionó que Chalkles fijo no se representara correctamente. Se corrigieron las flechas que no apuntaban en la dirección en la que se movían los principales en el desafío sigiloso. Se corrigieron algunos materiales que usaban sombreadores antiguos que no tenían efectos de niebla o iluminación. Se corrigió un error que hacía imposible ingresar a los casilleros mientras eras empujado por una fuerza externa. Se corrigió el color de uno de los títulos de Principal of the Team que decía "No te preocupes, ya voy". Se corrigió un error que causaba que los NPC en las excursiones de campo descendieran debajo del mapa. Cambios no documentados. Se solucionó un problema por el cual faltaban todos los carteles en la oficina del director. Se suponía que esta versión agregaría el Uner Premio, pero no apareció en esta versión. Esto se solucionó en la versión 0.2.1. La versión 0.2.1 es el séptimo parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 13 de septiembre de 2020. Cambios documentados. En realidad se agregó el primer previo. Se arregló y deshabilitó uno de los subtítulos de Honji. Se solucionó el problema del icono de entrada de la tienda que no se mostraba correctamente en algunas pantallas. Cambios no documentados. Se solucionó que D-Test fuera más rara de lo habitual. La versión 0.2.2 es el octavo parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 19 de septiembre de 2020 y es la subversión final B02. Corrección de errores. Se arregló el modo sin fin usando la textura antigua para el armario de Gota Sweep. Se solucionó que la visión de los NPC fijos no se viera afectada correctamente por la niebla. Se solucionó el problema principal que enviaba al jugador a detención 2 veces seguidas sin ningún motivo. Se solucionaron los problemas causados por los cambios realizados en la forma en que funcionan los sprites en carteles publicitarios, que ocasionalmente causaban que los sprites se voltearan y hicieran otras cosas extrañas durante el evento de inundación. Se corrigieron algunos problemas visuales con los créditos. Se solucionó un problema que a veces provocaba que los carteles no se mostraran correctamente, lo que los hacía invisibles. En MacOS, se corrigió un error que causaba que la niebla siempre fuera blanca, incluso si se suponía que era de un color diferente. En MacOS, se corrigió un descuido del sombreador que provocaba que los sprites causaran una ralentización extrema en algunos sistemas MacOS. Se corrigieron texturas inexactas en los letreros del Roto Hall. Ajustes. Los artículos comprados en la tienda de Honji ahora irán directamente al inventario del jugador, en lugar de al mostrador, si hay espacio.
Los artículos solo irán al mostrador una vez que el inventario esté lleno. El cuadro de diálogo de confirmación solo se muestra al salir de la tienda. Se ha modificado el texto del diálogo de confirmación de salida para dejar más claro que los elementos que se dejen en el contador se perderán. Honmi ahora solo dice esto completará tu mapa cuando pasa el mouse sobre el elemento del mapa en la tienda. Ahora se pueden usar tijeras de seguridad para aturdir al primer premio durante 30 segundos. El efecto es acumulativo, por lo que si se usan varias tijeras, el aturdimiento durará aún más. Se actualizó la descripción del artículo tijeras de seguridad para ofrecer detalles más claros sobre su uso. La versión 0.3 o versión 0.3.0 es el noveno parche de actualización y el segundo más importante de Valdis Basics Plus. Se lanzó el 21 de noviembre de 2020. Cambios documentados. Adiciones. Se agrega una función para guardar y continuar. Se renovaron las excursiones y se borraron los puntajes altos antiguos. Se agregó una nueva excursión de campamento y se eliminó la antigua excursión de granja. En el modo excursiones se puede jugar una variante sin fin del nuevo minijuego. Ajustes. Final renovado. Se aumentó la velocidad general del juego y se reajustó el equilibrio general del juego. Los artículos ya no se pierden cuando se pierden excursiones. Al usar un controlador, el jugador ahora puede presionar y mantener presionado el botón de ejecución para aumentar la velocidad del cursor virtual. Se modificó el modo en que Baldi se mueve. Su velocidad ahora se controla de forma completamente independiente de su frecuencia de bofetadas. Su velocidad a medida que aumenta su ira también se controla mediante una curva, y cada nivel tiene su propia curva para permitir una dificultad más ajustada por nivel. Baldi ahora siempre alcanza la misma velocidad una vez que se han recolectado todos los cuadernos. El jugador aún obtiene una ventaja cuando se recolectan los cuadernos antes de aparecer, pero una vez que se recolecta el último cuaderno, siempre estará a la velocidad máxima durante el resto del nivel. En lugar de generar NPS una vez que el jugador se aleja una cierta distancia de Baldi comenzará a contar regresivamente desde 10 una vez que el jugador abandona el área del ascensor, y cuando Baldi termine de contar, aparecerán todos los NPS. Además, los NPS, con algunas excepciones, ya no pueden aparecer cerca del jugador. Si un NPC intenta aparecer mientras el jugador está cerca, esperará hasta que el jugador se aleje antes de aparecer. Se realizaron mejoras en el generador de niveles. Se agregaron objetos decorativos. Las habitaciones grandes ahora siempre tendrán puertas batientes colocadas en lados opuestos, si es posible. Al generar pasillos adicionales, a veces se detenían en habitaciones grandes y no se conectaban, lo que creaba callejones sin salida muy malos. Ahora, estos se verán obligados a conectarse, lo que reducirá las posibilidades de que se generen callejones sin salida en los niveles. Al recoger objetos con un inventario lleno, el objeto resaltado actualmente se intercambiará con el objeto que el jugador recogió, en lugar de que el objeto resaltado se destruya. Al resolver una máquina matemática, Baldi se detendrá y le dará al jugador un refuerzo positivo. Mientras esté detenido, la colisión con él no hará que pierda un tubo de alimentación. Las máquinas matemáticas utilizan un nuevo sonido para las respuestas correctas. Se modificó la foto de un patrocinador de Kickstarter a pedido de ellos. Melody lo cortó, las máquinas expendedoras ahora se quedarán sin existencias cuando se utilicen. Ahora, cada nivel siempre se genera con una cantidad estática de cuadernos, en lugar de una cantidad variable. El piso 1 siempre tiene 4, el piso 2 siempre tiene 7 y el piso 3 siempre tiene 9. La única excepción a esto es en casos excepcionales en los que no se generan suficientes aulas para colocar todos los cuadernos. Los subtítulos del primer premio ahora son de color cian. Se redujo el precio del mapa en los pisos 1 y 2. Piso 1, 250, piso 2, 250, 150, se agregaron algunos probadores beta más a los créditos. Corrección de errores. Se corrigieron puertas de monedas que ocasionalmente aparecían en áreas bloqueadas, lo que podía atrapar a los jugadores. Se agregaron más subtítulos faltantes y se corrigieron algunos errores ortográficos. Se corrigió un error que podía provocar que se generaran salas adicionales sin estar conectadas a nada, lo que creaba pequeñas áreas completamente bloqueadas del resto del mapa. Se solucionó un error que causaba que la señora Bond, Beans y un St. Prise no permanecieran en la oficina del director durante el evento de la fiesta. Se solucionó el problema de la fuente de agua que bloqueaba las líneas de visión de los NPC.
Se corrigió un error que causaba que los subtítulos se comportaran de manera extraña al ingresar a la biblioteca. Cambios no documentados. El temporizador de la señora Pom ahora es de 2 minutos en lugar de 4 minutos en todos los modos. Baldi ahora tiene un intervalo de bofetadas constante de 0,22 segundos en el speed challenge. Los botones ya no se generan en el piso 1. El jugador no puede pausar el juego durante la excursión. La versión 0.3.1 es el 10º parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 4 de diciembre de 2020. Cambio. Se hizo que las mesas de almuerzo requieran más espacio para ubicarse en los vestuarios del personal docente, evitando así que se creen áreas bloqueadas. El temporizador del mapa de la señora Pom ahora se actualiza tan pronto como parece reflejar la cantidad de tiempo correcta. Se solucionó un bloqueo que podía ocurrir al comprar un mapa en la tienda de Honey y luego superar el siguiente nivel sin perder un tubo de energía. Actasket, tema principal de Playtime, cintas transportadoras y Air y de todo primero Don Teven Cade, música de fiesta, ahora tienen subtítulos. Se agregaron algunos subtítulos que faltaban. La versión 0.3.2 es el 11º parche de actualización de Baldi's Basics Plus. Se lanzó el 19 de diciembre de 2020. Ajustes. Nueva excursión a la granja. Se ajustó la dificultad de la excursión de campamento para que sea un poco más fácil en el juego. Ahora hay un problema de 3 fuegos más que antes y un problema de 4 fuegos menos que antes. Como resultado, hay 6 grupos de 3 fogatas y 4 grupos de 4 fogatas en el modo escondite y explorador. Si se mantiene pulsado el botón ESC durante un segundo mientras se juega a una variante sin fin de una excursión, el jugador puede salir de ella en cualquier momento. El jugador ya no puede pausar el juego durante la excursión para evitar hacer trampas. Se modificó la animación de ataque de Arts and Crafters para que resultara menos molesta. En esta versión, su teletransportación solo se aplicaba al jugador, pero no a Baldi. Corrección de errores. Se solucionó que los manzanos fijos no tuvieran una manzana para Baldi. Se corrigió un error que impedía que los aros de baloncesto se generaran y que otros objetos no se generaran en la cantidad máxima posible establecida en la configuración del generador de niveles. Se solucionó un problema que a menudo hacía que los artesanos se rompieran después de atacar y se quedaran atascados mientras reproducían el efecto de sonido fuerte. Algunos NPC, además de Baldi, ahora ignorarán las cintas transportadoras, ya que antes se quedaban atascados en ellas. Este cambio se aplicó a un ST Price, Beams y MRS.